noches, compañeras maestras. El día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante para las personas que nos dedicamos a la educación. Este es el miedo. El miedo es una emoción innata que nos ayuda a distinguir los posibles peligros y a protegernos de estos. Todos los animales tienen miedo, pero lo demostramos de maneras diferentes. Algunos huyen, otros se paralizan o incluso se pueden volver violentos. Como seres humanos tenemos principalmente dos tipos de miedo, el miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional es precisamente esto que nos ayuda a evitar peligros, nos permite analizarlos y nos hace actuar de la mejor manera frente a ellos. También nos da un tipo de memoria evolutiva que nos permite mantenernos alerta, y también entran dentro del miedo racional los miedos propios de la infancia, como podría ser a la oscuridad, a la separación de los padres, a las alturas. Por otro lado, el miedo irracional es un miedo exagerado, puede ser también un miedo patológico o una fobia. Este genera muchísima ansiedad, modifica el comportamiento de la persona para mal, lo pone en peligro incluso, y puede generar otros trastornos, además de que generalmente es un miedo desmesurado a cosas irreales. Es muy importante tratar el tema del miedo en la primera infancia, porque es en esta en la que se establecerá la manera en la que la persona se comportará a sus miedos en el futuro. Podemos ver que entre los miedos infantiles más normales en los primeros meses de vida son los ruidos fuertes, ya sea por ejemplo el de una campana, el de una pistola, el de mucha gente hablando y riendo, o el de los truenos. También pueden tener miedo a los movimientos repentinos, a la separación de los padres o a las personas extrañas. A los 3 años empiezan a tener miedo a máscaras, a la oscuridad, a unos animales. A los 6 años ya tienen miedo a lesiones corporales y también empieza el miedo a seres sobrenaturales, principalmente porque ya se les permite ver muchas veces películas de terror o cuentos de este género y empiezan a surgir este tipo de miedos. A los 7 o 8 años empiezan a tener miedo a hacer el ridículo o a estar solos. Y ya finalmente a partir de los 10 años el miedo cambia principalmente a exámenes escolares, a inseguridades respecto a su aspecto físico, a la muerte, y un miedo que se mantiene durante prácticamente todos los años, incluso hasta la edad adulta, es el miedo a la oscuridad. Los padres deben de tener mucho cuidado porque en ellos cae un gran peso de los miedos probables que el niño pueda tener en el futuro. Para esto los padres tienen que poder manejar sus miedos, intentar evitar los miedos irracionales, además de proporcionarle al niño un ambiente seguro y cómodo en el que se sienta en confianza de expresar sus miedos y de pedir ayuda para poder sobrellevarlos. Finalmente, vamos a hablar del papel del maestro en los miedos infantiles. Como maestros, debemos aceptar que el miedo existe y es una emoción natural en los seres humanos. Puede resultar desagradable, pero no se debe rechazar esta emoción. Las personas deben aprender a aceptar el miedo como parte de su vida y procurar afrontarlo debidamente.
Tenemos que estar muy alerta para detectar actitudes que nos digan que el niño está teniendo un miedo irracional y que éste está afectando en su vida. Tenemos que buscar el bienestar de todos los niños en todos los ámbitos. Por eso hay que mantener un ambiente de tranquilidad y de firmeza en el aula. Tenemos que evitar amenazarlos y controlarlos mediante el miedo. No podemos decirles, por ejemplo, sus papás ya no los van a querer si sacan mala calificación en el examen, o si se portan mal, ya no les va a traer regalos Santa Claus, o se los va a llevar el señor del costal, o así, porque a los niños les genera miedo, y si bien en el momento parece una manera eficaz de tener la obediencia y la disciplina de los alumnos, a la larga generará más problemas como baja autoestima, depresión, ansiedad, miedos irracionales, que van a tener consecuencias negativas en su desarrollo. La única manera de vencer y de eliminar el miedo es afrontándolo, actuando, pero no evitándolo. Tenemos que ayudar como educadores a que los niños puedan acercarse poco a poco a su miedo y de una manera positiva superarlo. Cuando el alumno pueda afrontar su miedo, él verá la realidad y a través de esa experiencia va a cambiar las creencias que tiene respecto a este miedo. Esto no se va a permitir que se realice de la noche a la mañana o de manera brusca, porque podría tener un resultado completamente diferente a lo que buscamos. Tenemos que propiciar este acercamiento a su miedo de manera lenta. Por ejemplo, si una niña le tiene miedo a las arañas, lo que vamos a hacer primero, podríamos hablarle de qué tipo de animales son las arañas, cuál es su estilo de vida, qué comen, cómo se reproducen, para posteriormente decirle que si bien pueden picar, la mayoría no representan un peligro para los humanos ni los niños, y que si no los agarramos, todo va a estar bien. Y finalmente, y poco a poco, con nuestra compañía, mientras la niña se vaya sintiendo más segura, podremos exponerla a la compañía de este animal. Claro, sin poner en juego su seguridad. Otra técnica es la significación emotiva. En esta, a través de diversos recursos como hojas de papel, dibujos, marionetas o títeres, el niño nos va a contar mediante una historia a qué le tiene miedo y cómo vive él su miedo. Como maestros nos va a enriquecer porque nos va a permitir conocer a nuestros alumnos y saber qué estrategias podríamos usar específicamente con este niño. Finalmente, tenemos que aprender a desarrollar la valentía en los niños. La valentía no quiere decir que no tenga miedo a nada, sino que este miedo lo puede analizar y lo va a ayudar a actuar mejor y más razonablemente. Entre los ejercicios para fortalecer la valentía están en primer lugar el ejercicio físico, que nos fortalece física y mentalmente, es un estimulador y un antidepresivo. Además nos propone retos que superar. La relajación también nos permite mantenernos más calmados en los momentos de tensión. La meditación también ayuda y el teatro, porque nos permite intercambiar roles, comprender emociones propias y ajenas, desarrollar una iniciativa y creatividad y perder la timidez. Hay que recordar que el miedo es necesario para la vida, pero con la correcta educación podemos proporcionarles a los niños mecanismos óptimos de autocontrol, de regulación de emociones y para que en un futuro, cuando se les presente un obstáculo, no lo vean como una pared, sino como un reto que se puede superar con trabajo y ayuda de todos. Ese sería todo por parte de este tema. Muchas gracias por escucharme y descansen.